Hola, mi nombre es Sergio Vargas, soy el Ciudadano y quiero invitarte a compartir este espacio de diálogo e interacción, cuyo principal objetivo es mostrarte a aquellas personas que por su experiencia, profesión o vocación de servicio le aportan valores a la sociedad. Porque vos y yo tenemos un gran desafío, transformar la ciudad en la que vivimos. Pero para lograrlo tenemos que dejar de ser habitantes para ser verdaderos ciudadanos. Cuando supe de la existencia del Museo Didáctico de la Gesta Güemesiana y Gaucha, quise conocer a la persona que había llevado adelante y concretado esta idea. Es así que conocí a Virgilio Núñez, orgulloso descendiente de Juan Esteban Arias de Navamuel, uno de los capitanes que acompañó al héroe gaucho. Virgilio Núñez es una de las personas que más conoce de la gesta y de la vida del general don Martín Miguel de Güemes, y a él fuimos a buscarlo. Bueno, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias Virgilio Núñez, muchas gracias Fernando Gutiérrez, muchas gracias Neri también, Maidana que nos acompaña. La verdad que un placer poder venir a un lugar maravilloso donde está recreada toda la historia de esta gesta tremenda, la gesta güemesiana. Así que bueno, un placer poder compartir con vos esta charla. El placer es nuestro y un poco como te decía fuera de cámara, realmente agradecemos desde el corazón la presencia de ustedes que son los mentores y los difusores de este sueño que tuvimos los gauchos en algún momento junto a los maquetistas que son los hacedores de la misma y que damos la razón del primer museo. Del primer museo didáctico de la gesta güemesiana y gaucha. ¿Para qué? Para que eso que estás viendo atrás, ese semillero que es lo que más soñamos nosotros, tengan la posibilidad de conocer la historia de la gesta güemesiana y lo que fue el general Martín Miguel de Güemes. Pero contame un poquito, ¿quién es Virgilio Núñez? No, yo no puedo hablar de mí. ¿Quién es? Contame un poco, vos sos nacido acá en San Lorenzo. No, vos sabés que siempre veraneé en San Lorenzo toda mi vida, desde joven, por relaciones familiares y demás, y hace más de 15 años que sí, vivo acá en San Lorenzo, y la verdad que lo he tomado como propio. Para mí hoy San Lorenzo es mi espacio, es mi lugar, tanto así que bueno, en algún momento si alguien investiga va a saber que inclusive hasta incursioné en la política en los últimos tiempos y he tenido la suerte de formar parte a partir del año que viene del Consejo Deliberante. ¿Cómo será el compromiso que tomamos? ¿Tu familia? Mi familia vive acá conmigo, los hijos míos viven también en el San Lorenzo Nuevo, en el San Lorenzo Chico, ellos están edificando y viviendo allí. Yo soy viudo y tuve 35 años en Ser Hermoso y Dios me dio hoy, me casé nuevamente con una viuda más joven, 14 añitos más joven, digamos así, y bueno, me bendijo 2 veces Dios. Y eso es lo que a mí me permitió comprometerme con la sociedad. Virgilio, vos sos descendiente de uno de los capitanes que tuvo el general Güemes, de Juan Esteban Arias de Navamuel, ¿puede ser? Así es, bueno, Juan Esteban Arias de Navamuel en los libros figura clarito y en la genealogía familiar está, ¿no es cierto? Yo vengo a ser chosno nieto, viene a ser después de tataranieto, ¿no es cierto? Él es el papá de Gregoria Arias de Navamuel, que era casada con Núñez, que baja de Tucumán, y se casan acá en la iglesia de la Viña de Salta, ¿no? Y de ahí, bueno, nace mi bisabuelo, y de ahí el único hijo varón, mi abuelo, y de esa es la línea nuestra, digamos, que venimos. Supongo que de ahí viene tu pasión por la tradición gaucha, ¿no? Sí, pero a eso sumado a que mi abuelo paterno ha sido el fundador, uno de los fundadores de la agrupación de gauchos de Salta. Fue el fundador de la agrupación de gauchos de la Viña en el año 1925. Fue un hombre, digamos, que fortaleció las tradiciones, la cultura, la destreza y todo lo que hace al acervo criollo de una forma que a mí me quedó encarnado al punto que hoy, digamos, creo que tengo la obligación de hacer
fortaleciendo todo esto, digamos, y sueño a que la vida me permita seguir teniendo la posibilidad de dar todo lo que esté en mí para que nosotros seamos los gestores y los mentores y los transmisores de esto que es la gran herencia que tiene el pueblo salto jujeño tarijeño. Este lugar donde estamos es el Fortín en Juan Carlos Dávalos. ¿Vos fuiste presidente de acá? Sí, yo estuve 4 años. ¿Costó mucho levantar este hermoso lugar? Mirá, contame un poquito. Hace un poco más de 20 años, Abel Fleming, con un grupo de gauchos, digamos, digo Abel porque él era el presidente en ese momento, con un crédito de Corach, tuvo la posibilidad, digamos, primero de conseguir el lugar, porque esto era reserva municipal y él consiguió este espacio, digamos, la primera parte para construir esta construcción, digamos, que no es tan vieja, pero que sí, digamos, tiene reminiscencia antigua. Él construye esto, pero... ¿Perdón, ¿tomas mate o te hace mal? No, puedo tomar, pero ahora estoy hablando y yo cuando hablo no puedo ocupar la boca. Le damos a Neri. Bueno. No, se ahoga. Resulta de que decía que Abel hizo construir esto con un crédito de Corach. Pero ¿qué pasa? Vos viste cómo son los créditos del Estado nacional o provincial, siempre tienen su limitación y lamentablemente se quedó en el camino en la construcción. Pasaron 15 años prácticamente. Esto, cuando me toca venir a mí, que me convocan para que me asuma la presidencia de esta institución, yo veo y esto estaba realmente en un estado deplorable. Pero ¿qué pasa? Alguna vez te dije, soñar no cuesta nada. Y cuando los sueños son bien habidos, los sueños siempre se concretan. Dios se encarga que los sueños se concreten. Resulta que un amigo, Igor Caro Figueroa, que era el director de la biblioteca provincial, me llama un día y me dice, Virgilio, aquí hay unos jujeños, dice, unos maquetistas, que han traído unas maquetitas de Güemes. Eran 2 maquetitas así, con unas cubículas de vidrio, hacían unas casitas, pero cuando yo la vi a la obra, a las maquetas, realmente empecé a soñar. Dije, ¿cómo no vamos a hacer un museo de Güemes con maqueta? Bueno, empezamos a soñar con estos jujeños y la verdad es muy largo de contar, porque idas a Jujuy, venidas de ellos a Salta, en fin. Y siempre con la compañía de mi esposa, de mi actual señora, de Adriana, que realmente yo digo que ella es el palo de ata ternero mío, porque ella es la que me apoya en todo esto. Y terminamos poniendo en la Casa de la Cultura 6 maquetas, pero de tamaño grande, ¿no? O sea, muy lindo. Fue realmente una sensación, pero el gobierno nos había prestado por 30 días el lugar. Entonces, desesperado, cuando se vencían los 30 días, ¿dónde la llevamos? Empezamos a hablar y no había forma, nadie nos podía dar un lugar y un espacio. Alquilamos una carpa de 300 metros cubierto, lo llamo al Conejo Antonelli y él, estando en la municipalidad, nos alquila una carpa frente al Cabildo. Y ahí pusimos y agregamos la maqueta de la Toma del Justina, que es una maqueta grande, ¿no es cierto?, en la época del Milagro. Imagínate vos la cantidad de chicos que pasaron por eso. Hasta ese momento no se te ocurría no que había nada. A convertir en un museo didáctico. No. Hasta ese momento era hacer las maquetas. Cuando termina eso, me llaman a mí para que yo me haga cargo de la presidencia de este fortín. Cuando yo vengo y veo los espacios que había acá, lo llamo al maquetista y le digo, Luis, venga, ¿qué le parece si lo hacemos en museo acá? Y dice, usted es igual de loco que yo, metámosle pata. Y le metí, te puedo asegurar... No estaba así como no, ahora, por no Dios, estaba, no. Era... No tenía puerta, no tenía ventana, no tenía piso. Y te digo, es muy valorable lo que han hecho estos jujeños, muy valorable, porque hicieron un aporte personal en muchísimas oportunidades. Y alguien que quiero destacar del aporte es al intendente de ese momento, que es Federico Parra, que fue el primer, yo no sé si decirle loco, que creyó en este sueño. Y él fue el que nos apoyó en primera instancia. Evidentemente llegó un momento que dijo, Virgilio, hasta aquí llego, yo no puedo más. Cuando fue eso, una amiga nos presentó un agente de LAM, de la línea aérea. LAM nos bajó una cifra muy importante de plata, no de plata, de obra, y empezamos a hacer la escalera, el frente y todo esto. Empezamos a poner los vidrios en la maqueta. Cuando el gobierno, después apareció Nano Escudero, del gobierno de la provincia. Cuando vio esto, el gobierno realmente se involucró.
Y ahí fue que Carlos Parodi, su esposa, realmente fueron uno de los que aportaron, digamos, Carlos Parodi, fueron uno de los que más aportaron para que nosotros podamos concretar la inauguración del museo, no la finalización de la obra. Porque yo te cuento, esto es un complejo cultural. El sueño de nosotros es que esto sea un complejo. ¿Para qué? Para que tengamos el campo de jineteada, que ya lo tenemos, para que tengamos el museo, para que tengamos una biblioteca, que ayer hablábamos con Fernando. Queremos hacer una biblioteca importantísima. Acá sí o sí tenemos que tener. Tenemos el salón de conferencia para 100 personas, tenemos una galería con un patio colonial que ya lo viste soñado, en fin. Fue un sueño que yo creo que prácticamente en un 80% está concretado. Virgilio, yendo un poco a lo que hay adentro, ¿no? Este museo didáctico maravilloso que lo conozco, vos sabés que, ya entrando un poco en la historia, ¿no? Vos sabés que Güemes fue muy maltratado por la historia oficial, ¿no? Por ejemplo, para dato, digamos, en 1907 hubo un debate por entonces ministro de Educación de la Nación, Ramón Mejía, que el debate era si considerarlo o no prócer a Güemes, porque decía que era gaucho. ¿Es así? Mentira, Güemes fue un militar de carrera. Vos fíjate que cuando veas la secuencia histórica dentro del museo de la gesta güemesiana y gaucha, vos vas a tener en primer lugar un correlato desde que nació, dónde vivió, cómo conformó su hogar, y te va a decir en ese interín que Güemes a los 14 años ya entró a estudiar para militar. Eso está claro. Entonces, Güemes fue militar de carrera. Él perteneció al regimiento de los fijos, ¿puede ser? Exacto, regimiento de fijo. Ahora, ¿qué es lo que tuvo Güemes? Y ahí sí yo voy a darle la razón a aquellos que cuestionan, porque ese fue el motivo principal por el que el Güemes tenía problemas con el ejército del norte. Güemes tuvo la capacidad de manejar fuerzas no regulares. A ver, qué fácil que es un militar que maneje otro militar. Subordinación y valor, eso es el militar. Pero maneja un civil, ¿cómo cuesta manejar un civil? No es lo mismo que maneja un militar. Entonces, para mí, Güemes tiene doble valor. El valor de él como militar y el valor del hombre por manejar fuerzas no regulares. Es muchísimo más grave manejar fuerzas no regulares. Fíjate vos, 1817, febrero de 1817, Güemes sostiene, escuchá lo que te voy a decir, 7.000 fuerzas realistas, de las cuales 3.500 venían de pelear con Napoleón. Sí. ¿Con quién? Con Gaucho. Con Gaucho, con Infernales, que era su grupo de élite, que no era reconocido por el ejército, ¿no es cierto? ¿Cómo un militar que maneja fuerzas no regulares tiene la capacidad de sostener 7.000 fuerzas militares, de las cuales 3.500 venían de pelear con Napoleón? Entonces, los cuestionamientos de eso son malos. ¿Por qué? Porque si Güemes no hubiera sostenido en esa oportunidad eso, San Martín en ese año no puede cruzar los Andes. Así es. Es sencillo. Entonces, a ver, yo te voy a decir algo. En el mes de julio tuve la posibilidad, y esto es personal, yo asumí todo el costo que eso implicaba, fui a poner un mural de San Martín a Guaura, a 150 kilómetros de Lima, a donde me acompañó la embajadora de la República Argentina, el gobernador de Guaura, el presidente del Instituto Sanmartiniano. Inauguramos un mural, igual que ese de Güemes acá, de 3 metros por 2, ¿no es cierto?, frente a la casa donde San Martín dio el primer grito de libertad. Llevé una pintura de Nadina Todelo de Lima, una metanense de Güemes, y que está intronizada en el Instituto Sanmartiniano de Perú. ¿Güemes únicamente fue un hombre de acción? No, Güemes fue un estadista. No, Güemes tuvo muchísimas bondades, muchísimas propiedades. Por ejemplo, vos sabés que yo, investigando un poco la vida de Güemes, ¿no? Él creó, por ejemplo, lo que se conoce como el fuero gaucho. Bueno, a ver, ¿sabés lo que es el fuero gaucho? Sí, el derecho del gaucho. Bueno, el fuero gaucho, digamos, se crea, hay muchísimas, como es. El militar tiene un fuero que se llama fuero militar, que es una condición de amparo por la razón de ser militar. Cuando Güemes vio eso, él crea el fuero gaucho. ¿Por qué? Porque en aquel momento, tanto
los militares o la sociedad en general, no los militares, la sociedad en general, tenían que pagarle tributo del diezmo a la iglesia. Así es. Entonces, ese diezmo se evitaba en tanto... El impuesto, el famoso impuesto. El impuesto. El impuesto también que pagaba el gauchaje para trabajar El la tierra arriendo, de los patrones. por eso el arriendo, todo. Bueno, todo eso se veía, digamos, disminuido o excluido de la obligación en tanto y en cuanto ese hombre luchara por la guerra de la independencia. El gauchaje tenía obligaciones, pero no derechos, hasta ese momento. También hubo... Hoy se puede conocer eso como el sindicalismo. Así es. Claro. Así es. Otra persona muy valiosa en esta gesta güemesiana. Dos cosas. Por un lado, me gustaría que me comentes cómo fue la toma del Justín en la primera invasión inglesa. Y por otro lado, que me hables de Macacha, que fue fue importante, digamos. Mira, primero, porque es más cortito decirte de Macacha, después te cuento lo de la Justina. Vos decís Justín, yo le digo Justina, pues yo soy criollo. Bueno, lo de Macacha te cuento. Macacha fue la hermana especial de Güemes. Así es. Macacha fue la lugarteniente que tuvo Güemes. Macacha fue los ojos de Güemes en los distintos espacios, lugares y demás. Macacha fue la persona que le presentó Carmencita, la esposa de Güemes. Macacha fue la que recibió y que vio cuando Güemes herido, digamos, de muerte, prácticamente saliendo de su casa. Que está reflejado, ¿no? Muy bien. Está muy bien reflejado. Macacha fue, te pongo punto suspensivo, Macacha fue todo en la vida de Güemes y sobre todo, reitero, fue su lugarteniente. Fue un hombre, no una mujer. Pues es que, ahondando un poco en la historia y en la participación de Macacha en la gesta, ¿no? De hecho, cuando se produce en 1817 o 19, creo, lo que se conoce como la Revolución del Comercio, es decir, lo destituyen a Güemes, y fue ella la que logra colocarlo de vuelta a Güemes, porque Güemes fue el primero, uno de los tres gobernadores elegido popularmente, genuinamente popular, gobernador de la provincia de Salta, junto con San Martín y con Candiotti, creo que fue Córdoba. En Córdoba. Bueno, Güemes fue el segundo, Córdoba fue el primero, Güemes fue el segundo gobernador elegido por voluntad popular. Cuando Güemes invade, digamos, el marquesado de Yami y mata 150 realistas y toma los otros, la primera gran batalla, Rondó con Rodríguez habían autorizado a los realistas para que avancen hasta Córdoba, pero por bajo tela, ¿no? Entonces Güemes no tenía conocimiento. Cuando Güemes se entera que había 300 realistas apostados en el marquesado de Llave, se va y mata 150 realistas. Todo herido nomás tuvo él. Exactamente. Tremendo. Cuando claro, lo agarran a la madrugada, ¿no? ¿Qué hace? Cuando llega Güemes a Salta, el pueblo lo elige gobernador. Es como vos dijiste, es el primer gobernador elegido por voluntad popular. Entonces, pero aquí hay otro tema que me gustaría comentarte de Macacha. El pacto de los Cerrillos. Así es. Macacha tuvo mucho que ver Muchísimo. con el arreglo, digamos, que Güemes tiene y que gracias al pacto de los Cerrillos, escucha bien lo que te digo, San Martín puede cruzar los Andes, se puede declarar la independencia nacional. O sea, a mí me gustaría que todos estos hombres... ¿Por qué era muy resistido por el directorio supremo? ¿Por qué era muy resistido? Vuelvo a repetirte, era un militar que no manejaba fuerzas regulares. Eso ya para ellos era como decir, hay un libro que se llama, que yo lo escribí, que se llama Cronología de las invasiones inglesas en el año del Bicentenario, y que en ese libro yo hago una relación de los gauchos en la primera invasión inglesa y el Púcara en la Guerra de Malvinas, porque así fue para mí. Esa es, digamos, la analogía. En ese libro yo hablo de la primera y segunda invasión inglesa y de las dos acciones de Güemes en las dos invasiones inglesas, que la segunda nadie dimensiona lo que fue y ahora te lo cuento. La primera la toma el Justina. Güemes se encontraba en Buenos Aires en ese momento, cuando se acerca Liniers, cuenta la historia, ¿no es cierto? Liniers le dice, usted que anda bien montado, lléguese hasta la batería Abascal donde está Pueyrredón y dígale que dé orden de atacar ese buque que se encuentra en fuga. ¿Qué pasó? Dice
Dice, la bajada del Río de la Plata había claro, allá un ¿qué pasó? barco. Este barco se metió al Río de la Plata y vos sabés que se produce bajante en la oración. Así es. Cuando se produjo la bajante, el barco no puede salir, se encalló. Entonces, por eso Güemes puede entrar a caballo. Con los gauchos, los húsares y los indios de Pueyrredón pueden entrar a caballo porque la bajante de las aguas permitió que los animales lleguen con el agua hasta el cogote nada más. Entonces, ahí toman ese buque, pero por orden de Liniers y por orden de Pueyrredón. Güemes, siendo cadete, como decía Fernando recién, y con tan solo 21 años, ¿no es cierto?, tiene la primera acción bélica y ese es su bautismo de fuego. Ese es el bautismo de fuego de Güemes y es un hecho inédito en la historia, porque no existe en la historia algo donde diga que caballería toma un buque. Inédito, no hay nada. Por eso la gran amistad que tiene Martín de Pueyrredón con Martín Güemes. Y también por eso, ¿no?, el Martín Fierro, el Martín lleva en honor a estos dos grandes hombres. Así dice José Hernández, que es el que escribe, Sí, digamos, el Martín Fierro. Las descendientes de José Hernández, como decía Fernando recién, mencionan, y nosotros acá en el museo lo decimos, porque para nosotros es todo un orgullo. Dice que el nombre de Martín Fierro es por Martín de Pueyrredón, el gaucho de los llanos, y por Martín Fierro, el gaucho de los cerros, y por Martín Güemes, el gaucho de los cerros. Entonces, a los gauchos eso tiene un peso terrible, terrible, terrible. Virgilio, vos ¿cómo te definís? ¿Como nacionalista? Yo sí me defino como nacionalista. ¿Por qué? Porque yo amo mi patria, amo mi nación, creo en la nación, creo en los valores que tenemos todos los argentinos. Y te digo más, hoy Argentina es Argentina, pero yo creo en la patria grande. Yo creo que el pensamiento de San Martín, de Güemes, de Belgrano, de O'Higgins, de Pueyrredón, ¿no es cierto?, fue la patria grande. De hecho, vos Güemes no llega al lado de San Martín y San Martín se tiene que volver. No me hagas ahondar en detalle, y se tiene que volver. Porque si Güemes no lo matara y Güemes llegaba a donde estaba San Martín, yo te puedo asegurar que hoy esta patria sería otra cosa. Vos sabés que hablando, nombraste a Güemes, nombraste a Belgrano, nombraste a San Martín, y Belgrano fue el que propuso la creación de una monarquía constitucional incaica Sí, para señor. poner al hermano de Tupac Amaru como monarca, que fue un sueño también y una idea también compartida por Güemes y por ¿no? San Martín. ¿Qué hubiera pasado si Por eso te estoy diciendo, otra cosa hubiera sido. Y mirá, y aquí voy a traer a colación algo que yo peleo con los historiadores también, y con algunos historiadores que son amigos e entrañables, pero tenemos diferencias profundas en este sentido. Cuando hablan que la oligarquía de Salta, ¿Quiere participar? ponele micrófono, que la oligarquía de Salta fue la que lo mata a Güemes. Yo considero que no fue así. Hay documentos, y después te los voy a mostrar allá, o Fernando los conoce, siempre los reafirmamos nosotros. Hay documentos donde al rey de España se le informa que San Martín con Güemes están pergeñando el sistema de pinza para liberar definitivamente América. Ellos dan la orden. Cuando yo te digo que bajan 7.000 fuerzas en el 17, ¿no es cierto?, ellos son los que dan la orden que bajen estos oficiales que venían de pelear con Napoleón para matarlo a Güemes a costa de lo que sea. Intentaron sobornarlo muchas Pero veces. muchísimas al margen veces, de lo que muchísimas dice, veces. Hablando de Europa, ¿no? Porque evidentemente, digamos, Güemes combatió contra el ejército mejor entrenado del mundo de la época. Así es. Pues es que en los circos militares hay un libro de un militar yugoslavo que dice que en las principales escuelas militares del mundo se enseña y se estudia la guerra de guerrilla de Güemes. Así Es verdad, es cierto. Esa es una gran verdad. Vos fíjate, esa se llama guerra de recurso. Exactamente. ¿Sabes por qué Eso se dice llama Piña, guerra de recurso? recurso. Claro, pero ¿sabes? No, a mí no me gusta Piña, pero Bueno, a mí sí. ¿por qué se llama guerra de recurso? Bueno, entonces decirle a Piña que corrija un error terrible pero que guerra de tiene en recursos. un libro. No, pero espera, Ah. que dice que Güemes tenía 17 años cuando tomó el Justina y No, toma como 14. referencia el peor. Entonces que lo corrija. No importa. Escúchame, guerra de recursos, ¿por qué? Porque se valía de las necesidades del contrincante, ¿no es cierto?, para que él salga a buscar recursos. Y ahí los agarraba y en pequeñas cantidades
podía, digamos, vencerlo. Porque si él tenía que pelear, digamos, como De los igual a ejércitos, igual, de igual a igual, no tenía estaba cómo, en el horno. porque no eran fuerzas regulares, no tenían ni armamento, ni instrucción, nada que se parezca para poder afrontarse de eso, conocimiento del lugar, ni que es lo más conocimiento, importante. claro. Virgilio, para ir un poco cerrando, digo, acá veo muchos niños que vienen a visitar el museo. ¿Qué consejo le daría hoy a los jóvenes? Mirá, nosotros, y digo nosotros porque Fernando es el alma conmigo acá, nosotros cuando termina el recorrido del museo, nosotros les explicamos a los chicos Sí, que ellos con la tienen, lengua. ellos tienen que saber, en primer lugar, por qué el feriado del 17 de junio. Se ha tardado más de 200 años para reconocer que Güemes es héroe nacional y americano. Entonces, yo paro siempre uno de los niños que está allá cuando termina el museo y le digo, ven, ¿y cómo te llamas? Ricardo. Ricardo, si te preguntan a vos por qué el feriado del 17 de junio, ¿qué contestaría? Todos te contestan porque conmemoramos la muerte de Güemes. Es cierto, pero ojo, Güemes no fue solo. Y ahí viene algo que vos me preguntaste hace rato. Güemes tuvo capitanes, tuvo infernales, tuvo gauchos, tuvo hombres, mujeres y niños. Sin nombre el día de hoy. Nosotros jamás vamos a saber quiénes fueron esos hombres, mujeres y niños que fueron los héroes del momento que dieron hasta la vida por la patria. Entonces, ¿y el pueblo salto jujeño, tarijeño? Ese pueblo que quedó en la miseria. ¿Por qué? Porque jamás llegaron los recursos desde Buenos Aires para que se sostenga la guerra de la independencia. Y algo que tiene que quedar sumamente en claro, le digo a los chicos, estudien. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que saber que donde se gestó, donde se hizo la guerra de la independencia, fue en el pueblo salto jujeño, tarijeño, que fue el centro de la patria. Mirá lo que te voy a decir. Claro, claro. ¿Por qué el centro? Porque la frontera en ese momento era Desaguadero. ¿Y Así dónde es. estaba Desaguadero? Frontera con Perú. La frontera con Perú, la misma distancia que nosotros tenemos de aquí a Buenos Aires. Entonces, es. cuando a veces hablamos de frontera, a mí me cosquillea un poco. Yo no dije nada hace rato, pero me cosquillea, porque esto era Por eso centro. habla de la patria grande. Ah, por eso hablo de la patria grande. Virgilio, te agradezco profundamente el No, tiempo que al dedicado. contrario, no. Igual, Fernando, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, Neri, por llevar unos mates y compartir este momento. Me gustaría ahora que vamos Al museo con gusto, a que me mostré y charlemos un poco más de la vida pero bueno. encantó de la vida. Muchas gracias. No, al contrario, a ustedes las gracias. Después de conocer el museo y charlar con Virgilio, admiro su pasión por las tradiciones de nuestra tierra y por concretar el sueño de dar a conocer la historia de la guerra gaucha. Porque como él dice, soñar no cuesta nada, y yo sueño de que la historia de Güemes entre por los ojos de la gente y anide en el corazón de los argentinos. Por un momento cierro los ojos y me imagino también a esos miles de héroes anónimos que dieron su vida por la patria grande. A artesanos como don Nemesio Mamaní, que seguramente también es descendiente de aquellos paisanos que lucharon junto al general. Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Corazón de Guayacán, Juan Martín Miguel de Güemes, por la paz.